estamos dentro de Madrid es Moda Pro, en el marco de Madrid es Moda, un proyecto que lo que pretende es acercar la moda de autor española a que se conozca nacional e internacionalmente. Madrid es Moda Pro lo que quiere es ayudar a la formación, y gracias a este trabajo que estamos haciendo con el Education hemos creado un curso dentro de su de su curso general de sostenibilidad que se va a dedicar al slow fashion español, y por eso hemos tenido todas estas charlas maravillosas con todos estos diseñadores y profesionales de la moda española. Hemos empezado esta mañana presentando el proyecto, hemos tenido la oportunidad de hablar con Juana Martín, la primera mujer española aceptada a la alta costura en París. Hemos podido hablar con el Museo del Traje, con Oteiza, con Otrura, para que nos contasen sobre renovación y identidad, es decir, cómo podemos mantener nuestra identidad renovándonos o cómo nos renovamos nuestras identidades. Acabamos de hablar con Miguel Bécer de Mané Mané, con Beatriz Peñalver y Leandro Cano sobre la cultura del aprovechamiento, que no solo significa aprovechar materiales, sino aprovechar tu propia cultura y aprovechar el entorno que te nutre y los conocimientos que has recibido. Y finalmente vamos a acabar con estas dos mujeres maravillosas, a las que admiro profesionalmente y personalmente, y que las tengo aquí hoy sentadas. Por un lado, a mi izquierda tenemos a Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Berino, y a su izquierda tenemos a Ainhoa García, que fue directora del Pret-a-Porter de Loewe, y que ahora va a pasar a llevar otra marca maravillosísima, y que si quiere contarlo, lo contará, y si no, ya os enteraréis. ¿Y por qué las tenemos aquí? Las tenemos aquí por muchos motivos, no solo por su bagaje profesional, sino porque hay algo que nos interesa saber de ellas, o que nos cuenten su visión. Hemos estado hablando, ¿no?, de lo maravilloso que es el slow fashion, lo necesario que es el slow fashion, y ya se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Cuán posible es que el slow fashion trascienda la moda de autor, ¿sí?, y entre en la industria y se convierta en algo que esté transversalmente. Y para eso vamos a tocarlo desde un punto de vista de una marca premium, ¿de acuerdo? Como es Roberto Berino, una marca española premium como es Roberto Berino, que trabaja el universo de la calidad, los oficios, y tiene tiendas en todo el mundo, y la experiencia de Ainhoa de llevarlo a Loewe, ¿no?, una marca de lujo que se ha metido en la artesanía. Y voy a haceros, si os parece, preguntas abiertas a las dos, ¿vale?, para que me contéis, ¿no? Porque claro, hay dos universos muy distintos, ¿no? El universo del lujo, que se puede permitir, ¿no?, por los precios que maneja, trabajar con grandes artesanos y llevar el slow fashion, porque además también tiene un número tal vez más reducido de producto, y una marca premium, ¿no?, que se mueve en precios con altas calidades, que realmente probablemente tenga que ajustarse un poco más. No sé cómo, si quieres, Dora, tú empezar, de cómo podemos ver el slow fashion en marcas premium. Pues mira, antes de nada, gracias por la invitación y por compartir mesa con Ainhoa, que es un lujo. Yo primero haría una reflexión de lo que realmente es el slow fashion y a qué le llamamos grandes cantidades. Porque claro, al final el slow fashion es hacer producciones en cercanía, cuidar los materiales, cuidar el trabajador o la persona que está involucrada en ese proceso, intentar hacerlo en proximidad y que además no haya un residual que realmente penalice ese concepto. Entonces, para eso tienes que tener una estructura pensando más en el producto y en que ese producto tenga una vida larga y que no estés pensando en vender muchas prendas, más que en el día a día de una producción normal. ¿Por qué comienzo con este matiz? Porque hay dudas a veces de lo que es el slow fashion cuando hablas de una industria o de una empresa. Entonces, incluso yo me he encontrado a lo largo del camino con un momento en el que alguien se plantea si Roberto Berino hace o no slow fashion, porque Roberto Berino no es un diseñador pequeño, tiene 40 años de experiencia, tenemos 180 puntos de venta en el mundo, 400 familias trabajan directamente en la empresa y cerca de 1.500 viven del trabajo en indirectos. Pero somos slow fashion, hacemos cantidades pequeñas, el 70% en proximidad, a menos de 2 horas de casa, controlado por nuestros talleres, por nuestros técnicos personalmente, conocemos a los proveedores de primera mano
y además son proveedores de largo recorrido. La media de permanencia de un proveedor en la casa es de 15 años, para que os hagáis una idea. Y yo hago pequeñas cantidades, yo tengo series que realmente hago 20 unidades. Después también hay series que no son de 20 unidades y son de 500, pero no son grandes producciones en la industria del textil. Y además, cada vez más, la idea es que realmente una prenda te dure, tú hagas una inversión. Efectivamente, no somos fast fashion, no tenemos un precio de fast fashion, pero tampoco somos lujo, y ahí es verdad que el lujo se puede permitir otro diálogo con la artesanía, pero eso no inhabilita que realmente el slow fashion intermedio, en este caso premium, no pueda trabajar con la artesanía, porque de hecho lo hacemos con el tema de los tejidos, lo hacemos con los acabados, lo hacemos. Ahora mismo en la colección hay unas prendas de ganchillo hechas a mano que realmente hay una producción mínima, porque hay que hacerlas a mano. Y eso tiene un tiempo, y la persona tiene que tener unas horas de producción, que es una persona y tiene que tener sus tiempos, y tiene un precio de coste que también hay que saber valorar, porque al final muchas veces hablamos de slow fashion, pero detrás hay todo un trabajo. Entonces, no está reñido para nada, volviendo a tu pregunta inicial, ser una industria y dar soporte a 400 familias con ser slow fashion, para nada. Bueno, me alegro que hayas hecho toda esta explicación, porque mi pregunta es posible, y vemos que sí es posible, no es posible que la industria pueda abrazar el slow fashion. Y luego hablaremos también de vuestras tiendas y de los equipos que están en vuestras tiendas durante mucho tiempo, que también es muy importante, no solo cómo producimos, sino cómo nos relacionamos, ¿no?, con nuestro cliente. Pero vamos a pasar a Ainhoa para que nos cuente su experiencia, porque al fin y al cabo tú empiezas el Pret-a-Porter en Loewe, ¿no? Cuéntanos un poco todo el proceso y cómo entráis en el mundo de la artesanía, ¿no?, española. Bueno, es verdad que se me oye bien, ¿no? Es verdad que Loewe venía desde hace muchos años teniendo un acercamiento al Pret-a-Porter, pero efectivamente ha habido fases, ¿no? Y creo que también es bastante común en compañías que empiezan en toda la parte de accesorios. Hay mucho miedo a pasar al Pret-a-Porter porque es un negocio muy complejo y que no es fácil escalar y no es fácil hacer crecer la cifra de negocio, los márgenes son mayores en los accesorios. Entonces, siempre se tiene esta dualidad de me acerco o no me acerco. Con la entrada de Jonathan Anderson en Loewe, que es un diseñador de Pret-a-Porter, se toma la decisión a nivel estratégico de efectivamente hacerlo con intención, con vocación de llegar al mercado, con intención de llegar a los clientes, porque la estrategia iba a pasar de ser una marca con una tradición basada en la piel y todavía con la artesanía, enormemente entroncada la artesanía, a ser una marca de lujo en la que tienes que desarrollar el resto de las categorías, porque si al final tú quieres hacer una narrativa hacia el cliente que tenga que ver con una historia, ¿no?, pues al final tienes que llevártelo, pues tienes que vestir de arriba a abajo, tienes que poner el bolso, el zapato y todo. Entonces, pasar de un saber hacer de accesorios a pasar a un saber hacer de Pret-a-Porter conlleva una serie de decisiones estratégicas muy importantes. Primero te tienes que dotar de un equipo especializado en Pret-a-Porter, porque si no, nunca, los lenguajes son distintos, los timings son distintos. Tienes que crear una estructura que haga que esas personas puedan desarrollar su trabajo. Ahí es donde se creó la Business Unit de Ready to Wear en París, y es donde yo entro a dirigir la Business Unit con vamos a decir, el desarrollo, desde desarrollo, producción y supply chain, que dan servicio a un estudio creativo. Y dar servicio a un estudio creativo es, o sea, es una revolución, porque lo que tú tienes que poner es todos tus equipos, desde los equipos que están haciendo los bolsos a los equipos que están haciendo el ready to wear, y luego ya hablaremos porque hubo otras categorías también que se tuvieron que desarrollar, totalmente orientados a lo que llaman los franceses creative driven, es decir, que si hay que hacer un fitting los lunes y para eso tenemos que organizarnos para que todo venga en un momento dado y pueda probarse en París, de proveedores de los equipos en España, pues es una dinámica de trabajo extenuante, para conseguir que ese producto esté primero en el showroom, en las ventas, y luego en las tiendas. A partir de ahí, pues
se empezó a desarrollar todo lo que fue las distintas colecciones, ya no solo la colección de mujer y la colección de hombre que se desfilan, sino también la precolección, que es una colección importantísima a nivel de cifra, las colaboraciones, las cápsulas, en fin. Muchas veces a mí me daba la impresión de que lo que es cuando estás en casa haciendo obras y todavía tienes que vivir. Entonces estábamos reclutando personas y a la vez haciendo las colecciones para poder luego llevarlas al mercado y trabajando sobre la estructura para poder cumplir con la promesa del cliente, que vas a tener ese producto en tiempo y hora en las tiendas y en las tiendas del cliente. Teniendo en cuenta que eso lo haces con unos equipos que están trabajando sobre materia sensible, ¿no? Que es para mí hay una combinación de saber hacer entre el estudio, el artista y el artesano, que es aquella inteligencia de las manos, ¿no? Que decimos, que va a poder dotar al diseñador de un sketch, una maqueta, una toile, tangibilización de la idea, y por eso hablamos de la inteligencia de las manos, y luego aquella persona en desarrollo que ya está mirándolo con ojos de producto, porque vas a tener que empezar a gestionar pues todo lo que sean los componentes, los proveedores, los costes desde el principio. La operativa. Efectivamente. Crear esa sinergia tan bonita cuando todavía estamos en una idea, para mí es verdaderamente el kit de la cuestión, y que no estén, por ejemplo, lo que nos pasa muchas veces, los diseñadores solos tomando decisiones y no tengan esa persona de gestión desde el principio, o que no tengamos acceso a tener esos artesanos porque los estamos perdiendo, ¿no? Y porque nos está transmitiendo. Bueno, me puedo enrollar muchísimo, Dani, entonces vete parándome. Es maravilloso porque además nos encontramos dos modelos, ¿sí? Por un lado, el modelo que ha crecido así, ¿vale? Y el modelo que se ha tenido que hacer así. Y creo que es teneros a las dos aquí, bueno, no es solo un ejemplo de que es posible, ¿no? Sino tenemos los dos modelos. Y estás comentando algo súper interesante, porque os acordáis, los que habéis estado, cuando Trura contaba cómo se relacionaba con los talleres, porque no tiene su propio taller, sino que contrata talleres, y estaba contando exactamente lo mismo que cuentas tú, pero tú desde una visión industrializada. Pero es lo mismo que pasa en cualquier casa de moda o de diseñador. Hay una idea, esa idea tiene que tangibilizarse en algo, sea un toile, como Ainhoa dice, o una maqueta de un bolso, y después viene la parte de si eso es realizable dentro del target en el que tú te mueves, porque efectivamente no es lo mismo un artesano que puede trabajar para Loewe que un artesano que puede trabajar para Verino, porque los precios que soporta una marca o la otra no es lo mismo. Claro. Ahí hay una cosa que quiero comentar o hablar contigo, es sobre la comunidad, ¿vale? Vamos a retomar esos modelos de los que hemos visto anteriormente, de cómo los pequeños diseñadores, ¿no? Los moda de autor trabajan sus estructuras, se las vamos a traer aquí, porque contigo quiero hablar de la comunidad, de vosotros, cómo relacionáis con vuestra comunidad, ¿no? En Galicia, en Portugal, etcétera, etcétera, de proveedores, después de tantos años. Y por tu parte me gustaría luego que me contases cómo vas a un artesano y le pides que lo que hace, o sea, cómo generas esa estructura para que la artesanía se convierta en producción, ¿no? Que para mí es muy interesante. Si os parece, empezamos primero, Dora, que me cuentes cómo una industria genera una comunidad de colaboradores, cómo puede generar una marca pequeña. Pues mira, yo creo que todo empieza como siempre, con las ganas de una persona y de querer hacer algo muy concreto. Roberto llegó, todos podéis conocer la historia de Roberto Verino. Roberto Verino se fue a estudiar a París y él quería hacer moda, pero quería hacer moda en su casa. Su casa es un pueblo de 10.000 habitantes en Galicia, donde no había absolutamente ninguna estructura del textil. Eso es un hándicap brutal. Y puedes desanimarte y decir, mira, me vuelvo a París o a Madrid o a donde sea que las hay, que realmente es más fácil. Sin embargo, entre comillas, la cabezonería de una persona hace que se genere una estructura. En este caso, pues no solo buscó, en el caso de Roberto, quien pusiese las máquinas como Refrey, sino que diese la formación a equipos de Verín, gente de Verín que realmente no sabía coser, aprendió a coser, no había patronistas, formó patronistas en Barcelona y en Madrid, eran gente de Verín que se fue a formar fuera.
no había cadena productiva para hacer toals o prototipos, la montaron él y alguna persona más de su familia que lo apoyó desde el minuto 1. Y ahí se creó una pequeña estructura. Eso también tenéis que colocarlo en el entorno de que se está produciendo en España pues un boom de marcas, sobre todo en Galicia, que realmente yo siempre digo que yo vivo en un triángulo perfecto, a 300 metros tengo 3 de las mejores empresas gallegas de moda. Eso creó una cultura y ahí se creó todo un universo que hoy se está perdiendo. Que hoy realmente es muy difícil encontrar una costurera, es muy difícil encontrar a alguien que entienda lo que es el tricot de verdad. Ya no hablo de artesanos no sé, de la rafia o de otro tipo de materiales, o sea que eso ya es como, vamos, la NASA. Y realmente hay que cuidar todo eso. Entonces nosotros seguimos teniendo una estructura en Berín, que es la cuna de la casa. Por supuesto, la empresa ha crecido, se ha escalado y nos hemos ido al Parque Tecnológico de Galicia, porque hay que innovar. Pero eso no evita que mis partners, como os decía antes, estratégicos, siguen estando a 2 horas de casa. Entonces, el proveedor y la empresa o el diseñador, el equipo de diseño, son una simbiosis. Es decir, llevan tantos años trabajando juntos que el patrón de esta blazer se lo conoce mi técnica, el técnico del proveedor, la persona que hace el prototipo, el diseñador, incluso la de producto, que ya sabe, pues eso, como hacemos prendas relativamente atemporales y basándonos en estructuras de prendas que tienen un fitting muy concreto, es como una especie de cadena bien organizada y bien montada que responde a un mismo fin. Entonces ahí es donde está un poco el valor añadido de todo esto. Es decir, eres capaz de crear estructura, hay que mantenerla y hay que también valorizarla, porque los artesanos, todos hablamos de los artesanos, pero los artesanos tienen que tener un caldo de cultivo y alguien que valore su trabajo y lo pague después para poder mantenerlo. En esa línea, hablando de oficios, y es una de las conversaciones que siempre hemos tenido con Roberto, de la importancia del oficio, ¿no? Y es decir, pero ya no del artesano, es decir, o hay una buena planchadora o es muy difícil hacer esta prenda. Es decir, ya no estamos hablando de patronistas, de planchadoras. No, yo siempre digo que una chaqueta tiene botones. En como el que pone botones no ponga bien el botón, la chaqueta no va a sentar bien. O el que realmente haga el corte de la chaqueta, si no sabe cortar bien, la chaqueta no va a sentar bien. Y eso, el cliente no sabe realmente qué le pasa a la chaqueta, solo que no encaja. Y ahí es una de las, bueno, como esta mañana comentaba Concha Díaz de Villegas, la formación de los oficios, aparte de la formación que estamos viendo aquí, que vamos a tener con la Education, también hay, dentro del proyecto Madrid Capital de Moda hay toda una intención de esfuerzos por formar todos estos puestos. Y de los oficios pasamos a los artesanos y cómo se construye una red, digamos, de artesanos o cómo se colabora con artesanos para que nutran al OEB cuando tienen que hacer, no grandes números, ¿no? Pero al fin y al cabo tienen que estar... pues vendéis en todo el mundo, además el boom, un pleno crecimiento de la marca. Bueno, todo empieza, me gusta mucho porque estamos quizás acercándonos a lo que es el concepto de la artesanía contemporánea, ¿no? Que es aquella persona que acompaña a la idea de un diseñador a tangibilizar una primera idea, ¿no? Y eso es muy amplio y efectivamente es así. Entonces todo empieza por detallar un poquito cómo es el proceso. El director creativo da un brief y dice, y todavía estamos muy en el plano de la idea, a su equipo de diseño y a los equipos de desarrollo. Y entonces dice, pues estoy viendo una colección que va a tener este tipo de siluetas, también te da un brief en torno a los materiales, te da un brief en torno a todas las características que más o menos puede en ese momento, que todavía no hemos tangibilizado nada, que no se ha hecho en la primera actual, a nivel de idea. Y yo muchas veces me río porque digo, ¿pero cómo le entenderán? Pues es que los técnicos y los artesanos de alguna manera tienen esta capacidad de entender desde el plano de las ideas, ¿no? Y desde el 3D, cosas que a veces que luego vamos a tener que hacer unos dosieres técnicos súper ajustados y tal, pero estamos todavía en esa parte, ¿no? Y cada persona del equipo pues lo que hace es que recoge ese brief y se va con sus deberes. Y entonces los diseñadores empezarán a pensar en tejidos, en materiales, y
van a empezar un diálogo constructivo con los equipos de desarrollo en torno a esos materiales, donde los vamos a encontrar, técnicas donde las vamos a encontrar. Este año va con bordados, este año no, este año va con prints, y además los prints se van a hacer con una mezcla, con un no sé qué, con un elemento tal. Y nos vamos a la búsqueda, pero es que la búsqueda es el mundo, y bueno, pues en tiempo récord, porque yo a veces decía, pero ¿cómo vamos a llegar al primer fitting con algún tipo de material o cuando todavía, pues llegábamos, y entonces empezábamos a tener dentro de nuestra red de proveedores, ver si podíamos trabajar con alguno de ellos ya para empezar a dotar de cosas más tangibles, y si no, pues había que buscarlos. Yo me acuerdo de haber salido en viajes rapidísimo a sitios para buscar una determinada técnica, ¿no? Que es muy interesante, por ejemplo, en Loeves, que tiene una red de artesanos en piel maravillosa, que son, pues eso, las compañías que han trabajado con Loeves durante muchos años haciendo los bolsos y también haciendo el ready to wear. Y los técnicos en interno, que, pues eso, que han hablado con las tanerías, que conocen los técnicos de cada una de las partes de la cadena de valor, para que ese brief que ha dado el director creativo pueda empezar a contraponerlo con sus compañeros, y a partir de eso empezar a traer de vuelta al estudio pues todas las cosas que pensamos que nos pueden ayudar a empezar a conformar la idea. Es que todavía no hemos empezado ni a dibujar, ¿no? Entonces, ese primer, lo que llamábamos el research, que es tanto research de materiales como de aquellos artesanos y aquellas empresas que conocemos que nos van a ayudar a empezar a montar las cosas, se tiene que empezar a tangibilizar en una primera parte como de acopio de todos esos materiales. ¿Cuántas piezas más o menos podríais hacer de una pieza en concreta, de las más artesanas o de las más complejas? Aquí hay una cosa clave. Cuando ya empezamos a tener una primera idea del objeto, ya sea un bolso, ya sea una prenda de ready to wear, tenemos que entender si es escalable o no. Es decir, aquella persona con la que hemos trabajado tiene la capacidad, porque quizás es solamente ella la que tiene el conocimiento de hacer ese específico trenzado. Por ejemplo, la colaboración con Idoia Cuesta, ¿no? Entonces, si ya en ese primer momento sabemos que estamos trabajando con un artesano con unas limitaciones de capacidad, no porque vamos, si hubiera muchísimos ya sabiendo hacer esa técnica, vamos, maravilla. Entonces ya desde el primer momento tenemos que hablar con los equipos de merchandising y decir, vamos a poder, bueno, cuando vayáis a vender, cuidado, porque vamos a poder hacer un máximo de 50 prendas. Si no contamos con esa limitación, porque contamos con una red de artesanos que a su vez tienen una red, como por ejemplo pueden ser los bordados, pues ya es un tema de timing, y entonces se habla con merchandising y se dice, bueno, pues en esta limitación de tiempo vamos a poder tener tantas prendas. Es una comunicación constante con los equipos que trabajan antes de sacar una colección a presentarla, ya sea a un desfile o ya sea a un showroom. O sea, es constante comunicación para, como digo yo, ¿no?, levantar las banderas en caso de que un producto no vaya a poder ser industrializado. Un poco también Dora lo comentaba, ¿no? Es decir, hay cosas que puedes tener 20 unidades y otras que puedes tener 500, porque tu red de proveedores o quien te lo hace no tiene la capacidad, y eso nos lleva a una gran pregunta que entiendo que es que el diseño, o sea, que el diseñador no solo es el diseñador el que determina la pieza final, sino las posibilidades de hacerlo, el material, porque él puede tener una idea, pero luego es factible o no es factible. Hay artesanos o personas capaces de expresar físicamente eso que él quiere, costes, un montón de cosas. Por lo tanto, no podemos atribuir el éxito de una marca en concreto solo a su diseñador, ¿no? Pero no hablo del éxito comercial, sino de la pieza. O sea, la pieza no es solo del director creativo, es de todo el equipo que está trabajando con él. Yo te diría, sin los proveedores no somos nada. O sea, tú puedes tener un taller en interno maravilloso que te haga unas toales y que te haga unos volúmenes y tal, y desfilarlos y ser la pera limonera en un desfile. Sin los proveedores que entiendan ese producto y que contactes con ellos en el momento idóneo para que entren dentro de la cadena de valor, que es una de las obsesiones mías, ¿no? Que efectivamente tengamos los tiempos para que todos podamos hacer nuestro trabajo con calidad, es que no es nada. O sea, establecer relaciones con proveedores
que se perciban como un partnership, ¿no? como socios, más que hoy te doy las camisas, mañana te quito las camisas. O sea, es que eso no funciona. Y al final dependes de ellos porque dependen tus entregas de ellos y depende de que efectivamente vayas a poder... Es la comunidad de la que hablábamos, Totalmente. ¿no? Cuéntanos, Dora, tú que has vivido el tema de la comunidad desde Berín. Es que es muy parecido. Es decir, yo ahora estoy oyendo hablar y yo te lo puedo replicar. Veo muchas similitudes, sí. Es decir, yo, mis proveedores, hay proveedores que pueden hacer 3 prendas al día, hay proveedores que pueden hacer 30. Yo tengo que saber exactamente quién es mi proveedor y claro, nosotros no tenemos proveedores, tenemos partners, es lo que decía ahí. Hay gente que trabaja con la casa desde hace más de 15 años y alguno más, hay alguno que es desde el principio y que la segunda generación de esos proveedores ya están, o sea, de esa empresa ya está incorporada en esa forma de hacer. Entonces, claro, yo voy a alguno de estas casas y es como si fuese a casa, aparte te reciben como cuando llegas a casa de la familia, igual. Y entienden perfectamente qué es lo que espera la marca de ellos, el diseñador de ellos o el técnico de ellos. Y es más, se dan las situaciones incluso al revés, que el diseñador tiene una idea, es fantástica, y el proveedor te la corrige y te dice, no, mira, por aquí no, si haces esto te va a pasar esto. Son asesores, ¿no? De una forma claro, u es que otra. ya es una simbiosis, entonces ahí es el gran valor de las dos partes de una ecuación, es decir, tú tienes una idea maravillosa que, como bien dice Ainhoa, si no tienes quien la realice bien, solo se puede quedar una idea o a medias, pero si realmente tienes a alguien que sea capaz de interpretarte, de que la realice bien, de que realmente entienda dónde está el kit de esa prenda, es donde está el éxito. Y la otra parte para mí importantísima es en el equilibrio, es decir, decíamos antes, el slow fashion al final, y yo lo he hablado con mucha gente del sector, ¿dónde está la sostenibilidad? En que una prenda dure, o que tú produzcas de más, o que realmente acabes vendiendo con descuentos del 70% porque una colección no sale. Claro, eso todo afecta a toda la cadena. Es decir, si una empresa tiene que acabar vendiendo con grandes descuentos, no tiene margen. Si no tiene margen, esto es una cadena que vuelve hacia atrás. Entonces, sostenibilidad no solo claro, verde, sino económica, cultural, claro, porque al final, social. Es decir, una empresa tiene que ser rentable para poder seguir manteniéndose en el mercado, pero tiene que ser rentable cuidando de sus trabajadores, cuidando de las personas que lo hacen en el día a día. La conciliación tiene que ser algo en un sector que el 85% somos mujeres, o damos a luz las mujeres, o de momento los hombres no podéis, lo siento. Entonces, todo esto, que parece tan obvio, no lo es en el día a día. Entonces, bueno, y en un pueblo menos. Es decir, no es la primera vez que estás haciendo un unfitting y alguien se tiene que ir porque su hijo se ha puesto enfermo en el colegio y no puede pasar nada, porque esto es la vida real. Claro. Y más cosas que os podía contar que, bueno, son, pues eso, en el fondo de situaciones que acaban derivando en una forma de trabajar, en mucha simbiosis. Pero ahí también está lo bonito de la moda hecha de una determinada forma y sin prisas y pensando, pues eso, que son prendas que te van a acompañar mucho tiempo, como nosotros decimos muchas veces, que tienen una base artesanal de un nivel altísimo y ahí está la gran potencia del slow fashion español. Es decir, España tiene muchísimos creadores de moda que tienen grandes ideas, que son grandes creativos y que tenemos que ser capaces de poner todos en valor. No solo la parte de la tendencia o la parte de tal, sino que realmente aquí se hace moda y el titular sería de la buena. Yo creo que es muy interesante esto que acabas de comentar para enlazar, ¿no? Porque una de las cosas que hemos querido tratar, ¿no? Es qué nos identifica, ¿no? Los españoles, no los españoles, la moda española, cómo se puede posicionar en el mundo, ¿no? Y claro, por eso el discurso venía de vamos a hablar con nuestros grandes diseñadores de autor, ¿no? Que nos cuentan cómo trabajan con el taller, y de repente ponemos aquí encima de la mesa a dos profesionales que trabajan eso a nivel industrial, es decir, cómo se escala ese carácter español, o sea, ¿qué hay? Marca española, pero francesa prácticamente en París. ¿Qué es eso que tiene la moda española, ¿vale?, que nos puede diferenciar?
Y ya no hablo solo de moda de autor en pequeños, sino también ya cuando la escalamos un poco más. Existen elementos diferenciales que son percibidos fuera. Y yo me acuerdo, y es un ejemplo que pongo normalmente en las charlas, que cuando con Jesús del Pozo íbamos a Nueva York, en la época de Del Pozo, los titulares en el Women's Wear Daily eran acerca de las artesanías españolas, los bordados en España, el heredero de Balenciaga, en fin. O sea, hemos sido capaces de transmitir valores culturales, quizás no tanto de diseño como referencia de un diseñador, sino es Cristóbal Balenciaga, pero hemos sido capaces de transmitir una serie de valores que beben de nuestra herencia cultural. Con lo cual es una ventaja enorme respecto a cualquier otro país, ¿no? que ahora quiera hacer un plan de marketing de Made in internacional. Nos ha faltado esa segunda parte, ¿no? Esas referencias que han ido fuera, ¿no? y que además hayan sido casos de éxito. Y creo que hemos hablado muchas veces, ¿no, Dani?, de un montón de factores limitantes y que siempre cuando lo vemos desde casa siempre nos sentimos más pequeños de los que somos. Pero cuando sales fuera se te van todos los complejos, porque verdaderamente pues dices, pues sí, soy demi couture y sí soy... o sea, pues claro que sí, porque estoy haciendo un tipo de prendas con unos volúmenes y con unas que en Nueva York alucinaban, ¿no? Y era una marca europea, prácticamente alta costura y tal. Entonces sí que se te hinchaba el ego, pero indudablemente nos ha faltado esa segunda parte de que, ¿no? de creadores que vayan a llevar también marcas fuera, ¿no? y que sean referentes de lo que sea el Made in Spain, con la importancia que puede tener un proyecto así, que es que al final recibe sinergia toda la industria en España, como les ha pasado a los italianos, ¿no? Que cualquier proveedor italiano que te viene con un tejido solo porque ser Made in Italy parece que es más. Y dices, ¿pero por qué tiene que ser? Pues porque es que lo supieron hacer, ¿no? Supieron crear esa, ¿no? tangibilizar ese aura a través de unos diseñadores que supieron salir y decir, bueno, pues el famoso lifestyle italiano, ¿no? Y también los franceses. En este sentido, pues entiendo que sabéis que hay un proyecto con el Ministerio de Cultura para poder articular un plan estratégico de la moda de España que se base sobre todo en entender cuáles son esos valores diferenciales y cómo podemos hacer para que efectivamente haya ese traslado con marcas hacia afuera. En tu visión, Dora. Es muy parecida. Yo veo que sí que siempre hablamos de diseñadores, pero de marcas, y cuando hablamos de marcas España afuera, todo el mundo hace referencia a marcas que son fast fashion o que están en un target que no es en la moda de autor o slow fashion. Eso efectivamente en Italia lo han hecho muy bien, desde el tejido, y aquí no lo hemos sabido hacer. Y yo creo que nos toca hacerlo, porque sí que tenemos diseño, sí que tenemos, a ver, tú cuando ves exposiciones de moda, o por ejemplo un país que para mí es estratégico, es México. Las marcas españolas en México les encantan, pero les encanta la idiosincrasia, les encanta la forma de hacer moda, la estética. Eso desde aquí es como va a México. Llegas a México y es una maravilla como te reciben. Es más, yo acabo de estar con gente ahora de México que viene a España solo para ver in situ las colecciones porque les gusta verlas incluso como se crean, lo cual es magnífico porque le enseñas la forma de hacer a un segundo país. Entonces creo que Italia en eso lo ha hecho muy bien, creo que nosotros ahí no lo hemos hecho tan bien. Y también creo que en la cooperación y en la forma de visión, de intentar tener una visión conjunta de la moda, es lo que nos falta. Aquí realmente en España, pues eso, somos muchos, pero no damos sensación de país. Es curioso porque Paula del Museo del Traje, ¿no?, nos explicaba dónde está el histórico de la moda española, ¿no?, y lo relevante que ha sido la moda española en el mundo, y todos coincidimos en lo que hablamos, es que en un momento nos perdimos por el camino, y es un poco lo que estáis, ¿no?, comentando, y que ahora es el momento, ¿no? Es nuestro gran momento, el momento en el que se valoran las artesanías, en el que España se ha convertido en una potencia mundial, porque a veces nos vemos pequeñitos porque nos comparamos con los 10 mejores, pero es que hay muchos países en el mundo y estamos de los primeros. Y es ilusionante, ¿no?, escuchar
tanto lo que es las marcas pequeñas, las instituciones, a un museo y a personas que están al frente de marcas potentes españolas, hablar de lo mismo, y eso es lo que nos falta, ¿no? Hablar de lo mismo o tener la misma forma de pensar. Yo os quiero hacer la pregunta del millón. En mi opinión es la pregunta del millón, porque creo que es interesante, ¿no? Yo siempre tengo una frase cuando algo sucede, ¿no? Es ¿en qué momento, cuál es el punto de inflexión que hace que una cosa derive hacia otro lado, ¿no? Y lo traslado al universo de las marcas, ¿no? De las empresas, ¿cuál es el punto de inflexión en el cual una marca decide ir hacia un lado o hacia el otro? Hacia convertirse en algo que no tiene relevancia cultural, ¿vale? Y ni humana, sino simplemente económica, o construir sobre un peso cultural, sobre un peso humano, sobre un peso de valor añadido. Yo creo que eso depende mucho de quién dirige esas empresas y de los valores. Al final, en el mundo todo se reduce a personas, sean grandes empresas o pequeñas empresas, o diseñadores, o incluso nosotros mismos en las familias cuando educamos a nuestros hijos. Tú tienes que tener unos valores y tienes que saber hasta qué punto puedes renunciar o no, o te puedes mover de esa hoja de ruta en la cual eres tú. Habrá gente que se mueva y que se sienta igual de cómoda, y hay otra gente que no se siente para nada cómoda. De hecho, mi jefe tiene un dicho que es que la última aportación de una prenda es la que define el valor de esa prenda. Al final esto es un criterio de excelencia. Sí, claro, si eso lo llevas practicando 40 años, está claro que tienes un universo. Si eso te dejas llevar y te vale todo, por decirlo así, en algún momento, por lo que sea, por necesidad, por crisis, o sea, no estoy juzgando para nada las decisiones, quiero decir que es un momento que tienes que tomar una decisión, tomas una o tomas otra. Mi empresa en este caso no es una gran empresa, yo siempre digo lo mismo, estoy en el limbo de los justos, ni soy pequeña, no soy una pyme, ni soy una gran empresa, porque estamos en una facturación que nos penaliza, un número de trabajadores muy por encima de una pyme. Podríamos haber crecido mucho más rápido si los valores que tiene asentados la marca se hubieran hecho de otra forma, o se hubieran dejado un poco de lado a lo mejor. No es el caso. Roberto se ríe muchas veces cuando dice sostenibilidad, qué mejor sostenibilidad que una prenda que te dure un montón de años. Claro, él lo lleva practicando 40 años, ahora está de moda, ¿vale? Y dice, por fin estamos de moda. Y digo, no, bueno, de moda has estado 40 años, si no, no estaríamos aquí. Pero es verdad que ese valor, que para él es intrínseco y que no es cuestionable, ni es ni siquiera manejable, hoy es como un valor añadido. Bueno, pues bienvenido que sea un valor añadido. En el fondo es una pequeña decisión, ¿no? Son decisiones, una pequeña, gran decisión. En el fondo son decisiones que vas tomando constantemente, que te van marcando una hoja de ruta o te vas desviando de ella. Y en tu caso, que estabas en una empresa que es familiar, pero no lo es, pero comprada por un grupo. Pues fíjate, te lo voy a llevar a cuando la marca pervive y que se cambian direcciones creativas, que son esos momentos de abismo, ¿no? Tú no lo has vivido, pero o sea... Entonces, si tú consigues mantener los valores de la marca, en el caso de Loewe, en torno a la artesanía, en torno a la piel, en torno al saber hacer, y eres leal a esos valores, das con un creativo que es fiel a esos valores de una manera súper contemporánea, el crimen hubiera sido no arriesgar. Si tú a esa persona no le dejas el ambiente como para que pueda arriesgar, entonces pues quizás hubiera sido otra cosa totalmente distinta. Los equipos de gestión nos debemos a la cuenta de explotación, a los márgenes, tal. Y dejar arriesgar a veces nos cuesta mucho. Es verdad, es verdad. Entonces ahí ya empezamos con la vara, ¿no? Y empiezas ya con los costes. Entonces, mantener ese equilibrio entre dotar de recursos a un equipo creativo para que pueda hacer realidad ideas, a veces muy arriesgadas, pero a la vez estar pendiente en, bueno, sabemos que estamos, por ejemplo, me lo invento, en un año de transición, entonces tener
ese riñón, para aguantar esa el tirón. Paciencia, ¿no? Efectivamente. Y eso creo que se hizo muy bien. Slow fashion, paciencia. Exacto. Y que poco a poco sabes que, bueno, que ahora lo que tenemos que hacer es consolidar equipos, procesos, tal, pero la cifra ya llegará en el momento que podamos trasladar al mercado, que el producto, la excelencia, son fases que no son fáciles de llevar, sobre todo cuando no tienes los recursos, ¿no? Y muchas veces cuando tienes los recursos tienes que convencer a los financieros que eso va a venir, y a veces es un acto de fe. Y hay otra cosa que ya ha definido muy bien, que tú te anclas a unos valores de marca. La marca trasciende a las personas, y efectivamente yo de momento he tenido suerte y no me ha tocado, y por muchos años creo que no me tocará porque la vitalidad de Roberto está ahí, pero sí es verdad que llega un momento que la marca tiene unos valores tan asentados que las personas, si somos capaces de tener los equipos cohesionados para que esos valores sigan teniendo actualidad y sigan estando en la primera fila de la marca, es cuando realmente la marca trasciende. Balenciaga y todos los grandes españoles, todo el mundo sabe quién son, todo el mundo sabe la marca, cuáles son los valores de esa marca, y estamos años luz de que ese momento fuerte de la marca se vea en el mercado, y sin embargo todos seguimos hablando de Balenciaga. Ese es el gran valor. Tenemos 10 minutitos más para hacer preguntas, y me gustaría hacer un resumen no solo de esta charla que hemos tenido maravillosa, muchísimas gracias, la verdad, porque he aprendido un montón de cosas, sino de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y primero, es un orgullo saber que existen marcas que pueden abrazar el slow fashion, ¿vale? Y que son españolas o tienen una impronta española muy fuerte. Creo que eso da esperanzas, ¿sí? Marcas que llevan 40 años siendo slow, ¿sí? Marcas que lo han sido y al crecer no lo han perdido. Y si nos damos cuenta de todo lo que se ha hablado, todo se reduce a una cosa, y es tiempo, paciencia, experiencia, conocimiento y valor humano, ética y valor humano, decisiones empresariales tomadas desde las partes personales, ¿no? Sí. Y ese es un gran resumen que no sé si me atrevería a decir que no sé, a veces tengo la sensación que en España somos muy así, ¿no? Todavía, ¿no? Que tenemos todavía esa parte muy hoy se hablaba, ¿no? de la frescura del español, ¿no? A la hora de relacionarse, ¿no? Y yo creo que no, la moda se mide también por el carácter de la sociedad, ¿no? Y entonces me quedaría con ese resumen, sí, como he dicho, de esos valores que hacen slow fashion, no solo desde la sostenibilidad, etcétera, etcétera, sino desde una visión muchísimo más humana de la vida. ¿Tenéis algunas preguntas que hacer? ¿Queréis hacer preguntas o afirmaciones? Que antes hemos abierto ya afirmaciones para que la gente comparta su opinión, no solo pregunte. Yo, afirmación. Mira, detrás ha abierto haber levantado la mano antes. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntaros porque, bueno, yo quería saber qué pensáis y cómo veis a nivel de escalabilidad, porque estamos hablando de moda española, de moda slow fashion, y qué pensáis de on demand, de todo lo que viene ahora y el nivel de escalabilidad que tiene toda la moda que está viniendo bajo demanda, on demand. Yo te puedo hablar de mi experiencia desde dentro. Nosotros hacemos algunas prendas bajo demanda. Acabamos de hacer una presentación de colección a clientas ahora, que a veces, no es este caso, pero a veces sí que tiene alguna prenda de esas que no son siempre tan producibles. Y no es la primera ni la segunda vez que alguien te dice, yo quiero esa prenda, pero vas a tener que esperar a lo mejor un mes y medio. No pasa nada, yo quiero esa prenda, pero es que a lo mejor te cuesta, me lo invento, X dinero más que una prenda. Yo quiero esa prenda, perfecto, pues yo te hago esa prenda. Entonces, eso para mí es un canal que tiene un valor brutal, porque ahí sí que se produce una simbiosis entre quien diseña o quien hace la prenda y quien la lleva. La persona que la lleva quiere esa prenda, no quiere ir a buscar otra, quiere esa. Entonces, a mí me parece que es un canal que tiene un recorrido, pues, que al final es un artesanado, porque en el fondo es una prenda hecha a medida y con un tejido concreto y demás, con lo cual eso tiene unos tiempos, unos costes y demás, pero que tiene, vamos, para mí, un valor incalculable. Pero hay
pero a nivel escalabilidad, o sea, por ejemplo, estas marcas están saliendo ahora, tipo, a nivel España, para nombrarte, y te puedo decir la GAM, te puedo decir Alojas, Sí. te puedo decir esto que está... Claro, ¿hasta qué punto esto no es? Porque al final no es quiero ese traje porque me encanta, sino es, vale, vamos a hacer obviamente mucho más nicho a gusto del consumidor, pero queremos hacerlo grande. Claro, pero te lo pongo al revés. Tú lanzas una imagen en un Instagram y es, abro el momento de compra, recibo 100 pedidos y me pongo a producir. Yo me compro zapatos así, de hecho mi pasión son los zapatos. Entonces de entrada es como, yo ya sé que voy a tardar un mes en tener ese zapato que me he comprado un día por la noche y tal, pero me da igual. Ya sé que quien hace esos zapatos ha abierto un pedido, ha cerrado un pedido y no hay detrás más que esa producción. Con lo cual yo lo veo muy, aparte lo veo incluso, te diría, apetecible dentro del mercado en el que nos movemos, porque llega un momento, y vosotros vivís en Madrid, o estáis en Madrid la mayor parte de vosotros, pero cuando tú vives en una ciudad pequeña, acaban habiendo siempre las mismas tiendas, es como una forma de decir, jo, pues hay cosas que son exclusivas en realidad. Hay una cosa muy, bueno, corregidme si me equivoco, que vosotras sois las expertas, pero esto de producir on demand se ha hecho siempre con el multicanal. Es decir, tú presentabas tu colección, te venían los compradores del multicanal, te decían lo que querían y tú producías. Entonces, de repente, presentábamos con un año de anterioridad para multicanal, ahora presentamos lo que estamos vendiendo, pero no, les estamos diciendo que lo pidan. Pero hay una diferencia. Tú cuando le vendes al multicanal, le vendes a la tienda. Tú cuando vendes en ese tipo de formato, le vendes al cliente final. Sí. Entonces, ahí la tienda multimarca tenía un problema siempre, y de hecho ha sido uno de sus grandes problemas, que es el stock. Porque compra 9 meses antes con la información que puede y al final pues el riesgo está asumido. En este caso es una relación de simbiosis directa entre quien lo diseña, lo produce y lo lleva. Genial. Gracias, bueno, súper interesante, sobre todo porque, bueno, yo tengo poca experiencia en el mundo de la moda, a lo mejor 4 años o así, y entonces siempre me he dedicado más pues a la parte de estilismo, pero también exposiciones, que es un poco una parte a veces más romántica, ¿no? de lo que es la moda, y también yo me he visto muchas veces pues insegura pues por decir tema empresa es tan importante y bueno, simplemente quería decir que me ha parecido súper interesante y sobre todo me ha parecido muy buen final, porque a veces creo y por lo que se percibe como a veces el slow fashion puede ser una cosa pues muy, pues eso, es muy romántica, ¿no? Una cosa que se ve de la artesanía, que a lo mejor pocos pueden alcanzarla o lo que sea, y realmente pues puede ser una cosa mucho más funcional, pues como es el caso de Roberto Berino, que además siempre ha estado, y luego pues en el sector lujo pues igual con Loewe, que encima pues se sigue reinterpretando cada vez que hay un director creativo nuevo. Entonces bueno, pues me gusta mucho, sobre todo por eso, porque es una cosa muy factible, ¿no? De lo que es una empresa de moda, pues slow fashion o como quieras llamarlo, pero muy interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿De la casa? Es el último evento. De la casa a la casa, venga. Bueno, en primer lugar, felicitar a Marices Moda, felicitar a El Education, daros las gracias tanto a Dani como a Dora como a Ainhoa. Mi pregunta va un poco relacionada con la gestión, que es un poco lo que yo me dedico principalmente, y teniendo a estas dos grandes figuras de la gestión de empresas de moda, me gustaría plantearos un poco la situación de lo que son la consolidación de proyectos de emprendimiento en moda, ¿no? ¿Cuáles son para vosotras las claves para consolidar un proyecto que ha nacido en 2, 4, 5 años y que ahora mismo necesita llegar pues principalmente a una determinada, por ejemplo, volumen de facturación, producción, etcétera, para conseguir, por ejemplo, una financiación mayor o demás? ¿Cuáles son para vosotras los consejos, a esa marca que necesita consolidarse? Y luego, si quieres, también podemos tratar el caso de morir de éxito, que es otro caso que a mí me interesa también mucho en el caso de las empresas de moda. Gracias.
A ver, yo te puedo poner mi inquietud encima de la mesa y cómo la hemos traducido desde Roberto Berino. Esto en Galicia pasa mucho, ¿vale? En Galicia hay mucha cultura de creación de moda y de diseño, y seguro que en otros sitios también, pero yo vivo en Galicia. Entonces, yo me he encantado muchísimas veces con gente como vosotros, que tiene una idea fantástica, que son muy buenos diseñadores, que realmente son buenos creadores y con una ilusión fantástica, que crean una empresa y que tienen dos situaciones: una, que mueren de éxito porque no saben cómo gestionarlo, o dos, que cuando llevan peleándose con todas las necesidades burocráticas y demás, bueno, se agotan. Y como me decía todavía este jueves una persona así, me decía: Doris, que yo soy diseñador, yo no quiero ser el CEO de mi empresa. Digo, vale, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar para otros o quieres trabajar para ti? Entonces yo creo que en esa claridad de definición de lo que quieres hacer es donde está la historia de cómo vas a continuar. Yo en esa inquietud, y como yo reconozco que soy una persona inquieta y mi equipo es muy inquieto, pues hemos optado a una licitación de una aceleradora del textil, que eso al final no deja de ser que vamos a seleccionar 10 empresas en Galicia, lo siento, o 10 autónomos o 10 personas que hayan creado una mínima estructura para ayudarles con todo el bagaje interno y 20 expertos del sector a darle forma a ese sueño, bien ayudándote a crear un plan de negocio, bien ayudándote a definir una estructura de colección, bien ayudándote a hacer una hoja tan sencillo como una hoja de técnica y que realmente entiendas lo que es un coste y lo que no es un coste, un SKU, un montón de cosas que yo entiendo que cuando os formáis con la ilusión de ser diseñadores, al final hay muchas cosas que nos quedamos muchas veces con una y la otra, como nos gusta menos, pues no nos quedamos, nos pasa a todos. Entonces, ahí está un poco nuestro granito de arena, es decir, nosotros llevamos 40 años. Sobrevivir 40 años es complicado, se han pasado muchas crisis, muchas situaciones complicadas, y al final algo hemos aprendido, algo hemos hecho mal, algo hemos hecho bien. Entonces, eso puesto al servicio de quien está empezando es una maravilla, porque además nos nutrimos. Es decir, yo cada vez que hablo con alguna de las personas que sale en una escuela y tiene una idea y te presenta una historia, es como ver la luz en los ojos de nuevo, como cuando has empezado. Y eso no se puede perder. Entonces, yo creo que a las empresas también nos toca hacer patria y apoyo de las nuevas generaciones que vienen detrás, porque si no, pasa como lo de las costureras. Yo hoy me puedo lamentar todos los días de que no consigo costureras. Claro, esto es como los buenos vendedores. Antes decía Dani, nosotros hay gente que lleva en la casa 20 años y hay gente que ha nacido en Roberto Berino, que se ha formado en ese taller y que ha aprendido a coser y que tiene que poder jubilarse en Roberto Berino, porque ha estado una vida al servicio de la empresa, porque la empresa tiene que estar al servicio de la persona. Yo creo que muchos de esos valores ahora se están poniendo de moda, entre comillas, que las personas por fin estamos en el centro, porque esto del centric es como todo muy teoría, pero por fin creo que después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que la vida tiene que ser un poco slow en general, y todo eso yo creo que hay que aprovecharlo. Entonces, yo te diría, ¿cómo ayudarles? Yo desde mi punto de vista creo que los que sabemos del negocio, a ver, nadie nace aprendido y todo el mundo que es grande ha sido pequeño. Entonces, al final, todos hemos pasado por situaciones que te meten un susto y si has tenido a alguien que te ha echado una mano para enfocar, aliviar lo que quieras, has podido salir de ese bache. Si estás tú solo, te ahogas. Entonces, también pedís ayuda, porque muchas veces también lo que os pasa a las personas que empezáis es como, no, soy yo. Y bueno, pues si eres tú. Y de morir de éxito no ha muerto, pero ha tenido mucho éxito. Y sobre morir de éxito, que no ha muerto, pero ha tenido mucho éxito muy rápido en Loewe, ¿qué puedes decir, Ainhoa? Pues lo que os contaba un poco de hacer la casa mientras estás... Tienes que tener una... Porque el Ready to Wear era una micro empresa, o sea, ¿sabes? Empezábamos, o sea, el primer merchandiser, ¿sabes? Los equipos... Una startup dentro de una empresa. Dentro de una empresa consolidada. Entonces, a veces era... Difícil. Sí, las costuras. Yo, para la parte de emprendimiento, lo que te diría es que primero hay que testar tu producto. Quiero decir, si no hay algo que sea verdaderamente singular, mejor no salir ni al mercado, porque ya estamos totalmente sobreestimulados de muchísimas cosas. Entonces, al principio ser muy humildes e intentar probar, pues eso, a veces pues eso con tus amigas de la carrera, ¿no? Vestir a la gente.
e intentar probar pues, las reacciones de todo este tipo de, bueno, pues gente cercana que verdaderamente nos den una idea de si el producto tiene un valor añadido por el que la gente va a pagar por ello, aunque todavía no estés industrializando ni nada de eso. Una vez que hayas podido empezar a vender y todo eso, para mí está la fase de gestión, que te tienes que dotar de un equipo de gestión que pueda, sobre el que se pueda apoyar el proyecto, importantísimo. Y después de tener un equipo, unos procesos y tal, pues comunicar o hacer un desfile. Lo que no se puede hacer, o lo que creo que es un error que se ha cometido muchas veces, es que hago una colección maravillosa y me voy a poner a desfilar. Primero, no tengo la capacidad de producirla, segundo, no tengo ni las personas que me vayan a ayudar a poner el precio, luego, o sea, no va a venir el department store americano a decirme que hago unas cosas maravillosas y que me va a esperar un año para poder poner, ¿sabes?, para que yo pueda estar preparado. Entonces, hay fases que hay que respetar, quiero decir que como digo, lo primero es entender que efectivamente lo que hago tiene una identidad, luego dotarlo de gestión y por último ya pues lanzarte, ¿no? Pero no intentar adelantar fases porque vas a morir de éxito efectivamente. Y en el caso de Loewe, por cerrarlo, creo que conseguimos un dinamismo enorme en el Ready to Wear que también eso, porque los equipos éramos todos prácticamente nuevos, yo me pasaba el día reclutando, eso también se tradujo a los equipos de Leather Goods. Ese dinamismo que teníamos en Ready to Wear, no sé qué, pero de repente ellos también empezaron a entender que estábamos al servicio de un diseño, de un director creativo y de un estudio en París, y que aquello tenía que ir muchísimo más rápido, tenía que haber más novedad, y consiguió crear una efervescencia dentro de la compañía que creo que todavía la acompaña hoy por los enormes retos que tiene a la hora de, pues eso, todos los meses hay una colección en el mercado. Entonces, mover toda esa maquinaria para que te lleguen todas las fases de tu cadena de valor es complejo, pero se consiguió, y creo que es un caso de éxito en el que se demuestra que se pueden hacer las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir porque hay trenes que coger. Nos quedamos, con un resumen maravilloso de lo que significa la moda española, el slow fashion. Muchísimas gracias. 40 años más, Dora. Por supuesto. 40 años ha hecho Roberto Berino y 40 años más. Y muchísimos éxitos en tu nuevo camino, que estoy emocionado. Gracias. Que empieces en esta nueva marca. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos ver el año que viene. Os apuntéis al curso de Education Slow Fashion. Y nada, de nuevo, gracias por compartir esta jornada.